Bueno, ya se lo habíamos adelantado, se ha producido un debate por la eliminación de los días feriados. Ahora, esto se da por una polémica medida que se está aplicando en Francia con el fin de reducir la deuda fiscal. Ahora, ¿hay posibilidad de que se replique en nuestro país? Tomamos contacto con Pablo Cabezas, quien es economista y también académico de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sabrina. Bueno, en primer lugar, también para poner en contexto, en Chile hay 19 feriados en un año. O sea, y somos, de hecho, uno de los países que tiene más feriados. ¿Usted ve viable que eventualmente se reduzcan los feriados en nuestro país? ¿Y tiene efectivamente algún aporte en materia para tratar de reducir la deuda fiscal que existe? Bueno, Sabrina, primero que nada, pongamos en contexto un poco el problema que se nos está planteando. Primero, entender el por qué en Francia están pensando en tomar esta medida. Francia es un país que tiene una deuda externa pública, una deuda pública total de 110% del PIB. El fisco francés tiene un déficit anual de 6% del PIB. Ese es un panorama completamente distinto al que vivimos en Chile. Chile tiene una deuda pública que asciende cerca del 43% del PIB y nuestro déficit ronda el 3%. No es comparable. Ahora, en Francia se explica esta necesidad de hacer esfuerzos por tener mayores ingresos fiscales porque Francia está en un esfuerzo por mostrar una imagen de un país que quiere hacerse cargo de su déficit fiscal y sus problemas de caja. Por lo tanto, está haciendo un esfuerzo fuerte de reducción del gasto, haciendo optimizaciones de todo tipo fiscal e invita a la sociedad a participar de este esfuerzo nacional por de alguna manera cambiar la imagen que tiene Francia frente a los acreedores internacionales. Entonces, en ese contexto es que Francia postula el eliminar feriados para aumentar la recaudación fiscal. ¿Y eliminar 2 feriados tiene un impacto real? Mira, claro, sin duda que tiene un impacto real. Es muy poco, pero sí tiene un impacto cuantificable. Son cerca de los 4.000 millones de euros fiscales. En Chile, si nosotros tratamos de hacer el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, nosotros podríamos pensar en aumentar nuestra recaudación en el orden de los 150 millones de dólares por día. Ese sería el beneficio fiscal de eliminar un día feriado. Ya, perfecto. Ahora, estaba leyendo un economista que decía que como muchísimo se podría llegar a 0,4% del PIB y ese crecimiento se daría solo un año, porque el año que se eliminan los feriados, pero al año siguiente ya son parte de todos los días laborales y no volvería a haber ese efecto de crecimiento. ¿Es tan así? Claro, lo que pasa es que esto es un fenómeno que tiene que ver con cómo se hacen los cálculos en economía. Es cierto que tener más días laborales un año hace un aumento de la producción total en ese año respecto del año anterior y luego eso ya no varía. Pero en términos de ingresos fiscales, ese aumento de ingresos es permanente. Ese es el aumento de 150 millones de dólares por día que yo te comento, producto también de este bajo impacto sobre el PIB que tendría esta medida. Ahora, esta medida de 150 millones de dólares diarios que ganaría el fisco es una medida que tenemos que ponderar frente a los costos que le significa a la sociedad chilena el producir estos 150 millones de dólares adicionales por cada día. Porque tenemos aquí un esfuerzo en el que la gente, todo el mundo que trabaja, va a dejar de descansar un día. Producto de descansar menos genera 150 millones de dólares, pero hay un costo que estos trabajadores tienen que hacerse cargo, que es este día que ya no descansan y que trabajan. Ese costo para los trabajadores, para todos los que trabajan, es del orden de los 36.000 pesos por día. Eso. Entonces, claramente vemos que en el caso chileno, los costos son 2 veces los ingresos que se generan por la medida. Si estuviésemos en el caso francés, en el que necesitamos
cambiar la imagen de Chile frente al mundo por nuestras deudas, tal vez se justificaría el asumir este costo mayor que le genera a la sociedad el tener un feriado menos. Pero no es el caso. En Francia tal vez se justifica, pero Chile está muy lejos de esos estándares de deuda y de necesitar hacer una señal de control fiscal y de apoyo de la sociedad por hacerse cargo de sus compromisos. Sí, bueno, el tema ya está este debate. De hecho, he escuchado a algunos candidatos presidenciales incluso abordar este tema, y algunos incluso dicen que se debería reducir los feriados, pero aumentar la cantidad de días de vacaciones. ¿Cómo ve ese escenario? Claro, eso es una muy buena posibilidad en la medida de que se compense uno con otro. Podría ser una idea a evaluar. Sin duda que el eliminar feriados que cortan el flujo de la producción puede ser una buena idea. Podemos tener un impacto en el PIB positivo, por más que tengamos más días de descanso en vacaciones, justamente al permitir que el flujo de la producción no se corte. Entonces yo creo que es una idea que se podría evaluar, claro, sin duda. Ahora, ¿a quiénes principalmente quienes afectan si eventualmente se elimina un feriado? Porque uno podría decirlo, bueno, claro, el comercio en general se podría, o sea, las personas que tienen que descansar, entre otras cosas, se podrían ver afectados, pero también los feriados también le entregan un beneficio a las personas que se dedican, por ejemplo, a la industria hotelera, al turismo. Entonces, ¿cómo se ve ese escenario finalmente? ¿Quién es al que más afecta cuando se eliminan los días feriados? Bueno, claro, siempre todas estas medidas tienen un beneficio neto total, pero también hay todo un flujo y un intercambio de costos y beneficios entre distintos sectores. En particular, hay el sector hotelero, el sector gastronómico y todo lo que tenga que ver con servicios de recreación se vería directamente afectado y perderían al eliminarse un día feriado. Y todas las otras actividades más manufactureras, de producción, se verían beneficiadas. Entonces sí, habría un trasvasije. Unos se benefician, otros se perjudican. Ahora, hay días, porque también estaba leyendo sobre eso, hay días que perjudiquen más cuando hay un feriado, por ejemplo. Los días lunes y los días viernes tienen eventualmente un menor impacto que un feriado que cae un día miércoles, por ejemplo. Claro, Sabrina, eso es lo que yo te comentaba respecto de el beneficio que se pudiese tener de eliminar días que corten la semana. Cuando uno tiene una línea de producción que tiene que prenderse muchas veces a la semana, eso genera un costo del encendido, de volver a tomar el ritmo de producción. Entonces, sin duda que el eliminar algún feriado que esté entre semana puede ser mucho mejor que eliminar un feriado que esté un día viernes o un día lunes. Claro, uno puede hacer una optimización por ese lado, siempre teniendo en cuenta el poder balancear bien los costos y beneficios de la medida. Sí, ahora, en temas de productividad, ¿cómo está nuestro país en ese escenario? Porque claro, uno podría decir, bueno, hay días feriados, pero los días que efectivamente se trabajan son muy productivos. ¿Cómo ve ese escenario en nuestro país? Bueno, hablemos de productividad y feriados. Ya. Y respecto de eso, creo que es importante tener en mente el estado de la salud mental que tenemos en Chile. Es de discusión generalizada, Claro. el que nos destacamos especialmente por tener falencias en términos de salud mental. Visto desde ese punto de vista, el perder un día de descanso, de contacto familiar, puede un poco estresar adicionalmente indicadores de salud mental que sin duda repercuten negativamente en la productividad. Y claro, el tema de la productividad permite diversas entradas, pero en particular yo creo que es muy importante en relación a los feriados el considerar una mirada de salud mental que es beneficiado por la existencia de un feriado. Sí. Bueno, estaba leyendo también que en Francia son 35 horas semanales, ¿no? Las que se definen como laborales allá. Acá estamos, bueno, estamos bajando, no vamos a llegar a las 40 horas, pero todavía estamos en las 44 horas laborales, que es uno de los países que tiene más horas de trabajo, ¿no? A nivel latinoamericano al menos. ¿Puede ese ser un factor importante de la discusión también para ver si se elimina o no feriados?
Bueno, claro, sin duda que el poner a Francia en su perspectiva completa, Claro. donde tienen acuerdos sociales que han llegado a menos horas de trabajo, sin duda que afecta al momento de pedirle un sacrificio a los trabajadores y a todos los que trabajan, más que a los trabajadores, a todas las personas que trabajan para que cedan un día de descanso, sin duda que lo hace mucho más fácil. Los consensos sociales y los acuerdos sociales que han logrado en Francia permiten ceder beneficios en pos de un bien común. Claro, nosotros aquí en Chile tenemos muchísimas más horas de trabajo y los procesos de conversación son un poquito distintos respecto de los que hay en Francia. Sí. Ahora, siguiendo en esa misma línea, le quería preguntar qué... ya, entonces usted dice que es una buena idea el eventualmente aumentar los días de vacaciones, pero eventualmente reducir los feriados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el derecho adquirido? Porque en este debate siempre se habla del derecho adquirido de los feriados. ¿En qué situación queda ese momento de discutir también de eliminar feriados? Bueno, eso sí, sin duda que es un tema a considerar, por cuanto el eliminar así tajantemente y sin compensación un feriado, sin duda que está comenzando a tocar los bordes legales, por cuanto la existencia de un feriado genera historia y es un derecho adquirido a la hora de las negociaciones salariales y como lo ve la ley laboral. Por lo tanto, yo creo que la alternativa de hacer un intercambio de un día más de vacaciones por un feriado puede abrir un escenario de conversación para llegar a algún tipo de acuerdo que permita solucionar este problema y permita darle viabilidad a permitir no cortar la semana laboral por un feriado y pensar de que parte de la compensación de ese feriado puede ser un día más de vacaciones, claro. Bueno, habrá que ver cómo avanza ese debate. Estoy viendo acá comentarios que nos están llegando y hay opiniones bien diversas. Diego Rivera, por ejemplo, dice que hay feriado por todo. Hay otros que dicen, bueno, no nos deberían quitar los feriados, así que sin duda es un tema a debatir. Pablo Cabezas, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabrina, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.